acuerdo, entonces estamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y vamos a atender la predicación de esta tarde, o sí, ya es tarde. Iba a decir esta mañana, pero no, ya es la tarde de los primeros minutos de esta tarde. Primera de Juan, la palabra de Dios hablando, dice así en el versículo 3 de Primera de Juan 4: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y siendo un solo versículo, le voy a pedir que me ayude a volverlo a leer. Lo hagamos todos a una voz, fuerte y claro, no me deje solito. Dice la palabra de Dios así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Anticristo, vosotros habéis oído que viene. Anticristo. Leíamos en el boletín hace un ratito y espero que lo conserve con usted acerca del concepto de lo que vendría siendo el anticristo. Aquello que está en lugar de Cristo, o está contra Cristo, o está en vez de Cristo, o pretende estar. Alabo y bendigo el precioso nombre del Señor y Salvador Jesucristo por el mensaje al que hoy seremos expuestos. Una revelación que, como medida preventiva, el que todo lo sabe, Dios el omnisciente, ministra a los que oyen su voz desde y hasta la eternidad. Y al hacer esto, es decir, al ministrar ese saber, capacita al creyente, pero al que es verdadero, para que éste pueda identificar a los falsos cristos, para que éste logre de la capacidad necesaria para ver y saber cuando el que está enfrente no es de Cristo, sino es uno de los anticristos. Pero no solo eso, sino que también nos advierte y nos apercibirá, sugiriéndonos el criterio suficiente que nos prepara para oír, ver y saber cuándo ha de venir el espíritu del anticristo. Y además saber identificar ese cuándo ha de estar en el mundo. Y cuando digo en el mundo es en el orden mundial. Y cuando digo el orden mundial me refiero a la configuración de la sociedad de la que somos parte. Las esferas seculares de este siglo malo carecen del más mínimo indicio de percepción para poder ver y notar la perversa estrategia que el maligno tiene bien orquestada. Subsisten en un letargo de distracción y dispersión agudas. Se entregan a las influencias seculares de este mundo. Se entregan al entretenimiento. Se entregan a las banales modas y música perversa. Los mantienen así hundidos en un letargo mental de abstracción total, absortos en esa corriente en donde para donde va la gente, para allá van. A este segmento de la población no es dirigida esta valiosa revelación. Ellos están suficientemente extraviados como para poder atenderla. Sus destinatarios eternos, los de ayer, los de hoy y los de siempre, son aquellos que con mensajes como el de hoy serán confrontados a retar su percepción y su sensibilidad espiritual. ¿Qué tanto percibes? ¿Qué tanto sientes? ¿Qué tanto oyes la voz de Dios?
Tal vez asistes regularmente, pero con 45 minutos o 50 de predicación ya tuviste suficiente, ya no quieres oír más. Que no me pidan que todavía me ponga a leer y me ponga a meditar y me ponga a orar. Dije, seremos confrontados a retar nuestra percepción y nuestra sensibilidad espiritual. A manera de ilustración, déjenme citarle, piense por un momento en un evento deportivo de orden mundial como los Juegos Olímpicos, por ejemplo, donde las convocatorias para las pruebas que se tienen que hacer en cada país que va a participar en esta justa deportiva, presenta sus convocatorias para calificar, para que se hagan las pruebas de calificación, y estas convocatorias son anunciadas. Y en cada disciplina marcan estándares mínimos, ¿verdad? Si vas a correr 100 metros, tienes que ir y participar, y si corres en menos de 10.5 segundos, te podemos incluir en quien va a ir a competir. El que nada los 100 metros mariposa o los 100 metros estilo libre, si los nadas en tanto cuánto tiempo, te podemos incluir en la delegación que va a ir a competir. Y así sucesivamente, cada disciplina lo establece. No son los Juegos Olímpicos todavía, son las pruebas que se llevan a cabo en cada país. Al ser publicadas esas marcas, pues lo que quieren hacer es mandar a gente que pueda competir. No quiere que vaya cualquier atleta que va a quedar en 20º lugar. ¿Para qué va? No va a ir a competir, va a ir a pasear. Pero si vas a competir, cuando menos tienes que llevar una marca decente. Comprobar que tu capacidad como atleta en esa disciplina está entre las mejores del mundo. Si no estás en los primeros 3 lugares, tienes la dignidad suficiente de estar en un nivel competitivo. Muchas de las veces cuando esa convocatoria se presenta en aquel país, nomás por poner ahí el dato de lo mínimo que tienes que alcanzar, ese dato nada más así publicado ya deja una vasta cantidad de atletas eliminados, porque nunca estarán cerca de hacerlo, nunca estarán cerca de lograrlo. Y estarán eliminados no de la gran competencia olímpica, no, sino que los deja fuera de participar en las eliminatorias que les pueda dar un lugar ahí. ¿Por qué? Porque no pueden competir, ni siquiera al mínimo nivel requerido. Pues es exactamente así, que no es de esperar que el inconverso tenga la capacidad de identificar al falso, al que no es de Cristo. Así exactamente es esperar que la tibieza y la frialdad y la indiferencia de algunos que se precian de ser de Cristo no tendrán capacidad de poder discernir nada de lo que en un momento dado tenga que ver con poder identificar al maligno. De manera pues que cada uno de los que nos preciamos ser hijos de Dios, si es que verdaderamente se tiene vida en Cristo, si es que verdaderamente se vive en Dios por la nueva vida obtenida, como resultado de la regeneración del Espíritu Santo, entonces y solo entonces tendrá la capacidad de discernir la lamentable realidad que ya viene, o bien de que puede ya estar aquí el espíritu del anticristo. Dice el versículo del que partimos: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y es solamente un versículo. Le invito a que meditamos en este versículo de una manera exegética. Y voy a agradecerle que haga un esfuerzo por poner atención, porque este es un mensaje que Dios ha puesto delante de nosotros para revelarnos muchas verdades. Y vamos a pedirle que sea Él el que nos dirija y así lo entendamos. Padre nuestro, vamos a abordar este tiempo en el que queremos pedir que tú cautives nuestra atención,
y que abras nuestros oídos, que nuestro entendimiento esté dispuesto, Señor, y nuestro espíritu esté dispuesto, Señor, y nuestra humildad esté dispuesta, Señor, a lo que va a aprender esta mañana. Que los resultados traigan honra y gloria a tu nombre. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Amén. Anticristo, vosotros habéis oído que viene. Ese vosotros ya sabemos que de acuerdo a las conjugaciones de nuestro español actual se refiere a ustedes. Cuando Juan está escribiendo y dice vosotros, está diciendo ustedes, los que van a recibir esta carta. Acordémonos que es una carta que Juan escribe a los hermanos de muchas iglesias, una carta circular. Y les dice, ustedes habéis, que hay, que se encuentra con. Es decir, ustedes habéis, y luego dice oído. Pasado participio del infinito oír. ¿Cómo es que el creyente recibe la fe para creer? Por el oír, según la palabra de Dios nos enseña. Bueno, pues así por el oír, también Dios ministra mucho otro de su conocimiento, entre el cual podemos ahora encontrar este anuncio. Vosotros habéis oído que, subordinante y coordinante de. Este que va a hacer referencia a un verbo posterior. Bueno, ese verbo aparece ahí, viene. O cuando dice viene, se está refiriendo a un trasladarse hasta llegar. Viene hasta que llega, se traslada de donde está hasta que llega. Ustedes habéis oído que viene. Y todo lo anterior con respecto a ¿quién? Al anticristo. El anticristo. Vosotros habéis oído que viene. Ustedes y un servidor oímos el anticristo y como que nos quedamos cavilando. Yo les soy sincero, hace 2 semanas que empecé a preparar el mensaje, me tomó un ratito recuperarme. Voy a predicar acerca del anticristo. ¿El anticristo? ¿El anticristo? Nuestra imaginación ahora se dispara y nos traslada a estar en medio de un caótico panorama de violencia, injusticia, hambre, guerra, dolor, muerte y desesperanza para este mundo y sus moradores. Así como leímos hace un momento Apocalipsis 13 del 1 al 10, es un pasaje escalofriante. ¿Cómo se va a levantar la bestia? Y va a salir y va a dominar, y va a haber quebranto, muerte y destrucción alrededor. Y se está refiriendo al anticristo, ya no al espíritu del anticristo, pero al personaje como tal. Bueno, pues ahora acompáñeme a leer Daniel 11, 36. Vamos a ir a Daniel, a echarnos una asomadita al Antiguo Testamento. Miren lo que dice estos 2 versículos de Daniel 11, versículos 36 y 37. Dice la palabra de Dios: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni de amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esto nos está describiendo al personaje, al del anticristo. Así es que si juntamos lo que leímos en Apocalipsis 13 con esta descripción de Daniel 11, mire, que es para que se nos enfríe la espalda. Dice, así pues podemos decir que si nuestra imaginación nos muestra tal caos, no está muy lejos de la tangible realidad que aguarda a esta humanidad caída. Y ustedes y yo sabemos que ya estamos en esos postreros días. Ahora, veamos juntos
esta otra realidad, la que nos presenta Pablo, paralela a la realidad de los pasajes que acabamos de ir. Y vamos a ir a 2 Tesalonicenses 2 y vamos a leer a partir del versículo 3. ¿Por qué? Porque resulta que no solamente Juan hay en Apocalipsis y no solamente Daniel hay en el Antiguo Testamento, pero también Pablo. Usted y yo sabemos, y si no lo sabía usted, pues sépalo a partir de ahora. Tesalonicenses, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses fueron las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. En su ministerio, escribiendo a las iglesias, la carta que escribe a los tesalonicenses es el primer escrito de Pablo. Y dice allá en 2 de Tesalonicenses, o a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. La palabra de Dios hablando. Sigo quedando, aquí está. Dijimos capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. Y les está hablando a los hermanos de Tesalónica, una iglesia que el apóstol Pablo admiraba. A ellos es a los que les dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Y si lee el versículo 1 y 2, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Pero está diciéndole que nadie os engañe. Cristo no va a venir en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene el fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene y hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ay. Vamos a regresarnos al versículo 3. Y tengo que aventurarme aquí a hacer algunas menciones que puedan iluminar un poquito más lo que acabamos de leer, porque yo estoy seguro que como yo, la mayoría aquí lee esto y dice, pues ¿de qué está hablando? Bueno, empieza diciendo, nadie os engañe. Nadie os engañe. Es que no es nada más uno el que va a intentar engañarnos. Al verdadero Hijo de Dios, al verdadero creyente, va a tener un ejército de engañadores alrededor nuestro queriendo engañarnos. Y todos estos que estén intentando engañarnos son el espíritu del anticristo. Algunos de esos que se acercarán a intentar engañar a uno de los escogidos tendrán apariencia de piedad. Algunos de los que vengan a intentar engañarnos van a parecer como si fueran pasatiempos agradables. Algunos de los que se acerquen a intentar engañarnos van a ser gente con probado éxito en su reputación. Y vendrán a decirnos, si le haces como yo, mira, vas a hacer lo que yo hice. Vas a tener lo que yo tengo y vas a lograr lo que yo he logrado. Para hacerlo atrayente, pero dice la palabra de Dios, nadie os engañe. Nadie os engañe en ninguna manera. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El cual se opone, oposición, y se levanta en contra. ¿Qué quiere decir que se levanta en contra? Que se eleva en importancia y en interés para nosotros. Empieza a ser más importante que el verdadero Dios inclusive. Empieza a ser más prioritario que mi devoción al verdadero Dios.
¿Por qué? Porque a fin de cuentas este es el anticristo y estará intentando engañarnos, levantándose por encima de todo lo que se llama Dios. Se sienta como Dios, dice, haciéndose pasar por Dios. El versículo 5 y 6 podemos considerarlos transicionales, pero veamos el versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Y estamos hablando del anticristo. Sigue diciendo, solo que hay quien al presente lo detiene. Llamo su atención a ese pronombre. Solo que hay, ¿qué dice ahí? ¿Quién? Entonces es un alguien, no es un qué. Es una persona, no es un gobierno, no es un sistema, no, hay quien al presente lo detiene. Así es que considerando que ese alguien es ese quien y que lo detiene, sigue diciendo versículo 7, hasta que él otra vez aparece ahí como persona. ¿Lo está viendo? Hasta que él, dice, a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, el quién es una persona, él es una persona, está hablando de la misma persona. Es una persona, a su vez se ha quitado de en medio. Para poder darle luz a interpretar este versículo, este pasaje, es imperativo que leamos primero a Tesalonicenses y váyase una hojita atrás y miren lo que dice el capítulo 4, versículos 15 y 17, al 17, perdón. Primera Tesalonicenses 4, ahora versículos 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note lo que dice el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Sea quitado de en medio. ¿Ese quién? ¿Ese él? Es el Espíritu Santo que mora en el creyente. Es cuando la iglesia será arrebatada y será quitada de en medio, entonces se manifestará el personaje maldito del anticristo. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, no tenemos que preocuparnos por qué va a pasar cuando eso se manifieste. Pero sí tenemos que ocuparnos de no conducirnos bajo la influencia del espíritu del anticristo. Se manifestará, debido a estas sólidas verdades, nuestra imaginación, sí, se despliega y especula respecto del anticristo, pero es que el verdadero creyente no habrá de tener ninguna interacción existencial con ese horrendo ser. Gloria al Señor. Va a ser horrible, sí, pero con el verdadero cristiano no va a tener absolutamente nada que ver el personaje, pero sí con sus anticipadas intenciones de engañarnos y de desviarnos del camino de la verdad. El espíritu del anticristo ya habita entre nosotros. ¿Para qué? Para restarle gloria al verdadero Cristo, al Hijo de Dios, a nuestro precioso y amoroso Salvador, Cristo el Señor. Y así es como tenemos entonces que vivir la vida que Dios nos da, una vida que ya es eterna, pero que estamos experimentándola todavía en estas dimensiones de tiempo y de espacio. Habremos de tener cuidado y considerar cuando la palabra de Dios nos enseña, ahí en el versículo 3 de Primera de Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y se refiere otra vez a todo espíritu, toda intención, todo plan, todo proyecto, todo plan, dice que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Punto número 1, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Esta contundente reprensión tiene destinatarios centrales.
en la carta de Juan. Ustedes ya lo han aprendido a través de las semanas en las que hemos estado predicando. Pero ahí está en su bosquejito, en su boletín, el punto número 1. Que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Así es que el objetivo principal, el centro del tiro al blanco de la carta del apóstol Juan es los gnósticos. Después, a todos los que en una intención así no hacen sino cumplir con dudar y cuestionar la deidad de la segunda persona de la Trinidad. Una función contraria a Cristo, el espíritu del anticristo. Entérese, los gnósticos, note usted, y no voy a desarrollar más que esto como información para usted, porque hay vasta información para aprender de qué es lo que creían los gnósticos. Pero ponga atención, el espíritu del anticristo, entérese, los gnósticos creían y enseñaban que el hombre Jesús, el hombre de carne y hueso, como usted y como yo, el hombre Jesús, hijo del carpintero, le había descendido sobre sí un eón divino en su bautismo. Y nos acordamos que allá en Mateo 3:16 dice, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea que hasta ese día Jesús había sido solamente un hombre. Pero en su bautismo llega el Espíritu de Cristo. Eso es lo que creen los gnósticos. Y así como lo describe la Biblia, desciende sobre él como paloma. Ahí, a partir de ahí, ya es Cristo. Ya es la deidad en el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Y que ese mismo eón se había retirado del hombre Galileo antes de su muerte, según lo enseña Lucas 23:46. Cuando el mismo Jesús en la cruz del Calvario clama y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como si el hombre, Jesús, hubiera dicho, gracias Dios, ya te regreso el espíritu que me diste de la segunda persona de la Trinidad. Y vuelve a quedarse nada más como hombre. Y con eso demerita que en él habita toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que enseña el gnóstico. De manera que estaríamos hablando de un Cristo temporal, un Cristo que tardó 3 años nada más. La expresión usada por el autor en el versículo de este capítulo 4 es cuidadosa suficiente para revelar que no es que Cristo viniese a la carne de Jesús, no, sino que Jesús era el Cristo que vino en la carne. En este primer punto de nuestra exégesis, en el versículo 3, el escritor sagrado ratifica lo dicho en el versículo 2, cuando dice, siendo el mismo criterio, ahora nos revela que en su forma negativa, dice que no confiesa, y luego añade un nuevo elemento que vamos a ver, que es el punto de enseguida. Si no confiesas que Jesús es el Cristo, se dice ahí, no se procede de Dios. No se procede de Dios. No reconocer, ponga atención, no reconocer, no identificar, no alabar, no obedecer, no temer, no respetar a Cristo como Dios en 3 personas para someternos a Él y para rendirnos a Él y para entregarnos a Él entera y totalmente a Él, indica inexcusablemente que no se es de Él, que no se procede de Él. ¿Y de dónde se procede entonces? Gracias por su pregunta, porque nos la contesta el versículo 3, el punto 3 del mensaje. Y este es el espíritu del anticristo. De ahí es de donde viene. El espíritu del anticristo, mire, por eso le decía, la sagacidad del anticristo es tal que puede inclusive alcanzar a engañar a los escogidos. El engaño del anticristo goza de relativo éxito. La parte medular de ese presunto éxito implica hacernos repartir el señorío de nuestra vida entre Cristo y yo. Sí, yo soy cristiano, pero espérate, Cristo, ciertas áreas de mi vida no las toques todavía. Sí, yo creo en Cristo, Dios
Yo sé que el poder de Dios está ahí, yo sé que Él me salvó, pero espérate, Cristo, esta área aquí no, Señor, esto sigue siendo mío, discúlpame, pero perdóname, esto sí yo no lo puedo aceptar, a mí no me gusta, a mí no me resulta placentero, no puedo darte espacio ahí. Y entonces empezamos a repartir el señorío de mi vida entre Cristo y yo. Sí, le doy lugar a Cristo, pero parcialmente. La otra parte la sigo gobernando yo. Hermano, en el amor del Señor te digo, ese es el espíritu del anticristo. Reparte el señorío de tu vida entre Cristo y tú, ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. Ese perverso intento del anticristo está ahí, se basa principalmente en las mismas maquinaciones que intentó utilizar Satanás cuando tentó al Señor. Usted sabe que el Señor fue tentado, ¿verdad? Después de 40 días de ayuno, allá en Mateo 4. Así es que las artimañas del enemigo, las artimañas del anticristo no son nuevas. No son nuevas. Desde entonces están ahí y son las mismas artimañas que ha estado usando generación por generación, por generación, por generación, por generación. Hasta el día de hoy. Hasta la semana pasada. Hasta el servicio pasado. Hasta hoy todavía. Las mismas. Con la diferencia de que aquel intento en el desierto con Jesucristo, pues fracasó. Mientras que hoy día, goza de una modesta historia de éxito. Satanás tiene éxito. No quería ir, pero vamos ahí a Mateo 4. Y esta es la parte medular del mensaje, al menos en cuanto a su aplicación. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, a partir del versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Mire, rápidamente vamos a ver lo que este pasaje nos enseña respecto del intento del anticristo. El versículo 4, Satanás apela, se agarra pues, presenta como argumento para que Jesús, el Hijo de Dios, haga lo que Satanás le pide. Atenta, echa mano de la fatiga física. ¿Por qué no haces tu devocional? Tengo mucho sueño, estoy muy cansado. ¿Por qué no vienes al servicio a tiempo? Es que me levanto tarde. ¿Qué de tu vida de oración? Y me quedo dormido. ¿Qué te tomaría para que pudieras participar del servicio o los servicios entre semana? Oh, es que me tengo que levantar muy temprano, yo no puedo. De lo que echa mano Satanás es del hambre y la fatiga del sueño. Pero se topó con blandito,
¿Qué le contestó el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Tienes hambre? Ven a comer del pan de vida. ¿Estás cansado? Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Ay, no, yo no puedo. Perdóneme, yo no puedo. Es que usted sabe que cuando Dios estaba trabajando con su pueblo, mientras el pueblo de Israel andaba errante en el desierto, no tenía que comer. Y tenía que depender del maná que venía del cielo. Usted conoce esa parte de la Biblia, ¿verdad? Ese pueblo contumaz y rebelde tenía que aprender que depender de Dios es lo principal. Por eso los dejó sin comida, excepto lo que Él les entregaba del cielo. Así es como les contesta, no solo de pan vivirá el hombre. Y así es como resuelve la primera tentación. Procedemos como el anticristo cuando esos motivos nos hacen caer en la tentación. Como si realmente no cumplir con mi devocional personal o no ir a la iglesia resolviera realmente mi situación. O simplemente no hiciera diferencia. Es decir, si voy, bien, y si no, pues también. Orar, pasar tiempo con Dios en oración de meditación y de consulta. De todas maneras, Diosito es muy bueno y me ayuda y me saca adelante. ¿Para qué voy a estar ahí? Anticristo. Es el espíritu del anticristo. Subestimando a Dios. Menospreciando a Dios. Dejándolo para después. Con el señorío de mi vida repartido entre Cristo y yo, entre Dios y yo. Y muy continuamente diciéndole al Señor, hazte para allá porque esta parte no. En el versículo 6 menciona, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire, tendría que ir a explicar lo que dice Salmos 91, 11 y 12, y nos tomaría mucho tiempo, pero lo que está haciendo Satanás aquí es pidiéndole al Hijo de Dios que malinterprete su palabra. Por eso Jesús le dijo, escrito está, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe con qué le contestó? Con 6:16 de Deuteronomio. Por más que digo que no quiero ir, el Señor me está llevando ahí, entonces discúlpeme. Dice la palabra de Dios, no tentarás a Jehová nuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Es que cuando nosotros nos excusamos en alguna porción de la palabra de Dios, con esa manía tendenciosa, para salir bien librados de acuerdo a mi propia justicia, no la justicia de Dios, a mi propia justicia, es donde Dios nos detiene y dice, espérate. No tientes a Dios. Estás tratando de dar una interpretación convenenciera a mi verdad. Ese es el espíritu del anticristo. Versículo 8. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró todos los reinos del mundo. ¡Oh! Los reinos del mundo. Ven para acá, Jesús, mira. Desde aquí vamos a dominar todos los reinos del mundo, sigue diciendo ahí. Y la gloria de ellos. Los reinos del mundo. ¿A qué se referirá con los reinos del mundo? Ven para acá, Hijo de Dios, tú que te dices cristiano. Mira, va a haber eventos deportivos, hay tradiciones familiares,
hay pasatiempos, hay diversiones, hay compromisos sociales y familiares. Vente al Sodmid, a la playa, vente con las amistades y familiares inconversos. Total, hombre, es nomás un día que vas a fallar. ¿En qué te va a afectar que vayas y le hagas esta chambita al amigo que siempre te ha alivianado? Los reinos del mundo. Dice, y la gloria de ellos. Lo que representa. Lo bien que se la pasa si participa. Satanás usando las mismas artimañas. Mira, Señor. Obsérvalo ahí, claramente dice, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te voy a dar, dice, si postrado me adorares. Y aquel que se precia cristiano, ser hijo de Dios, ser verdadero creyente, va y se avienta de bruces a esos pasatiempos, a esos compromisos, a esas tendencias mundanas y cae en la tentación. El espíritu del anticristo, el espíritu del anticristo, el espíritu del anticristo. Entonces Jesús le dijo, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es día de estar en la presencia de Dios, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde vas a venir a adorar el pueblo, el nombre de Dios. Entonces, a un lado todo lo que me puede estorbar. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. Yo se los enseñé esto antes de que yo fuera a Israel. Y les hablaba por casi 7 meses planeando el viaje en donde sabía que iba a estar 2 domingos fuera, orando por esos 2 domingos. Y en esa oportunidad les enseñé, no tiene usted ningún asunto que hacer viajando en domingo. Pero es cuando la aerolínea lo tenía en especial. Pues gaste lo que tenga que gastar. Si tiene que viajar, gaste, pero no viaje en domingo. ¿Por qué? Porque es día de estar en la casa del Señor. Pero ese día resulta que estoy en las vacaciones. Entonces, vaya a una iglesia, allá en sus vacaciones. Es que cuando decimos vacaciones, creemos que también faltar a la iglesia es parte de salir de la rutina. No. ¿Verdad? Para la honra y gloria de Dios lo digo. Cuando Dios nos concedió a mi esposa y a mí ir a Big Bear a pasar allá nuestro aniversario, a las 11 de la mañana estábamos en una iglesia participando, aprendiendo, alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Qué tanto falta para que su sensibilidad espiritual, se acuerda que le dije que su sensibilidad espiritual va a ser retada? ¿Qué tanto falta para que usted decida, planee, organice y no comprometa los días que son del Señor? Y si por alguna razón no va a estar aquí ese día en su itinerario, en lugar de pasar todo el día paseando y divirtiéndose, usted diga, no, espérate, tenemos que ir a buscar una iglesia y congregarnos ese día. ¿Por qué? Porque al Señor adorarás, porque solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. Satanás lo intentó con el Hijo de Dios. Y mire, ¡pum! Se detuvo ahí. Le temblaron hasta las muelas del juicio. Porque pegó sobre sólido. ¿Y cuál era la solidez? ¿De que Él era el Hijo de Dios? No, era la palabra de Dios. Mire cómo le contestó con Deuteronomio 6. Satanás estaba queriéndole enseñar al maestro la palabra. Pero mire lo que dice 6:13 de Deuteronomio. Cuando el maestro se refiere a él y dice, no, escrito está. Mira, aquí está. 6:13 de Deuteronomio. La ley. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás.
Hay veces que le tememos más a qué dirá mi familiar si le digo que no, porque vino el primo o el tío de Los Ángeles que siempre ha ayudado a toda la familia y pues no le puedo fallar, viene de Los Ángeles, viene de Fresno, viene de... No. Anticristo, vosotros habéis oído que viene. Y luego, mire, dice, punto número 4, vosotros habéis oído que viene. ¿Usted había oído que el anticristo viene? Antes de ahorita. Ok, bueno, si no lo había oído, varios dicen que sí, que bueno. Pero si no lo había oído, ya lo oyó ahorita, hace unos minutos, ¿verdad? Así es que ya habéis oído que viene. Es un hecho. El misterio de la iniquidad se presenta. Y déjeme darle nada más unos datos. En el año de 1859, ¿cuánto tiempo hace de Ángelo, que es bueno para las matemáticas? ¿Cuántos años hace desde 1859 a la fecha? No. A ver, otra práctica, te la sigo dejando todavía. A ver, chécale si pasa de 200, porque estamos hablando de 1859. Okay, para 1900 serían 41 años, más todos los 900 serían 141 más 20 de este siglo, 161 años. ¿Verdad? ¿Cómo le suena 161 años en una eternidad? Es algo relativamente reciente, ¿no? ¿Sí o no? O si no nos vamos a toda la eternidad, a los 2000 años que tiene que Cristo estuvo entre nosotros. 2000 años, 161 años, pues es un pedacito. Es algo reciente, es algo moderno. ¿Ok? Bueno, pues en 1859, Samuel Smiles publica el primer libro de autoayuda. Superación personal. En inglés, claro. Se llamaba Self-Help. Autoayuda. Curiosamente, es el mismo año en el que Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, herejía completa. Y también Jude Stewart publica Volando sobre la libertad. Doctrinas, claro, no se publican con ese título, ¿verdad? Pero se vuelven escritos que influencian a la sociedad. Y la sociedad es influenciada por esa forma de pensar. Y entonces aparecen los conceptos en los que el misterio de la iniquidad se manifiesta. ¿Por qué misterio de la iniquidad, hermano? Porque sencillamente detona la idea de crear y creer en un Dios con minúscula. Ese Dios con minúscula es el ego. Es el ego. Porque ya no necesito a Dios para que me ayude. Y ahora ya tengo el self-help. Ahora ya me puedo ayudar a mí mismo. ¿Ok? Y todo lo que tengo que hacer es mentalizarme. Y todo lo que tengo que hacer es disciplinarme. Y todo lo que tengo que hacer es desearlo intensamente. Y todos los conceptos que hoy en día están en boga. Y se levanta un líder de ese tipo de corrientes filosóficas. Y ya se los he dicho, ¿verdad? Venga a ver a este señor Robert Robbins, o no me acuerdo cómo se... ¿verdad? $1,000 por venir a su seminario de 2 días. Y se llena el lugar, ¿verdad? 1,000 gentes de a $1,000, imagínense. $1,000,000 se gana el Robbins. Y de los 1,000 que van, 2 prosperan en su vida empresarial. Y los demás, ¿por qué no prosperaron? No, pues es que no aplicaste bien los principios que te enseñé. Pero mira, estos 2, te voy a enseñar a los que sí lo hicieron. Pero esas 8, 10, 11, 14 horas de enseñanza es
yo, 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 yo. Y entonces vas a ser como yo. Veme, ¿eh? Ahorita va a venir aquí un Lamborghini a recogerme. Y ahí va la gente. El misterio de la iniquidad. Ya no dependo entonces de Cristo, al contrario, me estorba. Hazte un lado. Ustedes han oído que viene, afirma el escritor. Anclando mi declaración en este absoluto, muchos sabemos que aun siendo creyentes, no solo hemos oído que viene, nosotros lo estamos trayendo. Nosotros lo estamos practicando. Ustedes y yo lo estamos hibridando con un cristianismo débil, haciéndole el trabajo más fácil al misterio de la iniquidad. El escritor sagrado nos transmite la carga de su ministerio de exhortación, notificándonos desde un punto distante. Lo han oído como temiendo que podamos ser partícipes. Lo han oído solamente, no han participado en traerlo. Ustedes, cierto estoy, ya habéis oído que viene. Pero ¿no será que alguno aquí, incluyéndolo al que habla, lo haya traído? ¿O lo esté trayendo? ¿O lo vaya a traer? Sí, hermano. El mensaje de esta mañana es que nos arrepintamos. Y que dejemos que la revelación que oímos de Dios respecto a repartir el señorío de nuestra vida entre Cristo y yo, se lo dejemos ya a Él. Es que queremos soluciones contundentes y totales, pero nuestra entrega es parcial. Número 5 y último, y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. La inteligencia sobrenatural que está detrás de cada engaño es la inteligencia de Satanás, mismo que es referido en la Escritura con varios nombres. Y Juan aquí nos da algunos de esos infernales nombres. En 1 de Juan 2:18 ya lo menciona como el anticristo y los muchos anticristos. Una vez predicho, anuncia su inminente aparición e interacción con el mundo. Sí, el anticristo como tal. Porque anuncia sí al espíritu, pero no nada más al espíritu, sino también a la persona de carne y hueso. Y a él también se le dan varios nombres en la Escritura. Según Daniel 7, el pequeño cuerno, el gobernante de una Roma que vuelve a emerger en la escena mundial, semejante al poderoso imperio que fue. Ahí en Daniel 11, versículo 36, se presenta como el rey con minúscula. Pablo lo identifica también allá en 2 Tesalonicenses 2, del 2 al 10, como el hombre de pecado y el hombre de perdición, el inicuo. En Apocalipsis, Juan lo identifica como la bestia. Ustedes y yo lo leímos. Ahí en Apocalipsis 11, 7 y 17, 8, la bestia que sube del abismo. Este despliegue escatológico confirma que una vez predicho y luego anunciado el espíritu del anticristo, Satanás en plenas funciones, ya está aquí. Es él que desde ya prepara la antesala de la perversidad para que el hijo de perdición, la persona del anticristo, arribe. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es que lo hace? Gracias por preguntar. Es que es Satanás el que debe habitar en y energizar a la persona del anticristo. El que lo levanta de la nada, el que lo ha de inspirar y controlar para pronunciar blasfemias, ejecutar a las almas débiles,
y hacer milagros engañosos. Oh, amados, la persona del anticristo va a aparecer en breve. La persona del anticristo va a aparecer en breve. Y llegará a tomar total control de todo el mundo. No la persona, pero sí el espíritu del anticristo está en pleno ejercicio de su perversa encomienda. ¿Y sabe quién nos lo advierte? Bueno, sí, la palabra de Dios, ¿verdad? Decía una vez un hermano. ¿En dónde está escrito, hermano? Pues ahí en la Biblia. Pues sí, la Biblia es la que nos lo advierte. Pero miren conmigo lo que dice Mateo 24. Y si ya oyó que dije Mateo, y luego el 24, si conoce un poquito de palabra de Dios, usted sabe que es nada más y nada menos que el maestro hablando. Mateo 24, versículo 24. Está fácil de acordarnos, ¿verdad?, de la cita. Dice, porque se levantarán falsos, ¿qué? Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a todos los perversos, ¿no? Aún a los escogidos. Usted es un elegido de Dios. Debe estar apercibido, usted está en la mira del anticristo. No, hermano, pero la Biblia dice que nosotros estamos al abrigo del omnipotente y no nos va a pasar nada. En el plano eternal no, pero Satanás todavía puede engañar aún a los escogidos. Hermano, pero ¿por qué eso? No lo digo yo, hermano, lo dice el maestro. Ahí en 24, se lo acabo de leer. ¿No cree? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, serán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible. Mire, si fuese posible, ¿será posible? ¿O por qué cree que menciona si fuese posible? ¿Por qué cree que lo menciona? Porque va a ser posible. Dice, si fuese posible, aún a los escogidos. Si yo tenía dudas de predicar este mensaje, cuando me encontré con este pasaje, dije, no, sí, tengo más argumento bíblico del que me imaginaba, porque evidentemente es posible que mi congregación, que uno hermano, dos o tres o hermanas en mi congregación sean engañados, aunque sean elegidas o elegidos. Es posible. Es que va a ser convincente suficiente. Gloria al Señor, que Él viene otra vez. El rapto de su iglesia es el preludio de ese eternal y único evento celestial, su segunda venida. Y como dice, usted y yo lo leímos, ¿verdad? ¿Se acuerda? En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Ojalá lo haya subrayado, porque ahí dice que el Señor va a venir por usted y por mí, los que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros va a ser quitado. Y entonces el inicuo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, entrará para gobernar a este mundo. ¿Qué de los que no hayan tenido una verdadera relación con Dios de salvación y vida eterna? Ellos iban a experimentar esa crueldad y esa calamidad. Concluyamos. Dios nos revela en su palabra una desalentadora realidad. ¿Qué tan desalentadora, hermano? Bueno, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Sabe qué es un espíritu engañador? Un anticristo. Y a doctrinas, dice claramente, la palabra de Dios lo declara así, de demonios. Luego, 2 Timoteo 4, versículo 3, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. Van a escuchar un mensaje como este y se van a ofender.
Van a escuchar un mensaje como este y van a decir, oye, no, pues si a mí me dijo que Dios, yo siempre he sabido que Dios me ama y que Dios ama y que Dios me ama y que me va a amar y me va... ¿Cómo ese hermano se pone? No. Tienes que aprender todo el consejo divino. ¿Por qué? Porque va a haber en tiempos postreros quienes no sufrirán la sana doctrina, dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Voy a concluir con esta nota de John Phillips, este comentarista que consulto yo muy a menudo para mis mensajes. Él lo escribe como tal, yo se los transmito como tal. Un gran número de quienes profesan su fe en Cristo en este tiempo prefieren el dudoso fenómeno generado por los movimientos carismáticos y lo prefieren sobre la sana doctrina y los principios y preceptos de la apropiada hermenéutica, que quiere decir la interpretación de la palabra. Dice, y la sana exégesis del texto bíblico. Pues claro, es más divertido, es más alegre, es más escandaloso, es más adrenalina, es más significativo para aquellos salir del servicio todos alterados y transpirados con toda la adrenalina que soltaron ahí gritando, brincando y con la excusa de que alabaron a Dios y todo, que salir reflexivos y pensando con una sensibilidad espiritual alimentada por el poder de la predicación, haciéndole buscar el rostro de Dios para decirle, Señor, gracias por corregirme, gracias por instruirme, Señor. Gracias porque tocaste mi vida. Y gracias por ponerme alerta, porque yo estoy convencido de que soy hijo tuyo, pero hoy aprendí que estoy propenso al engaño del anticristo. Señor, ten a bien librarme. Ten a bien librarme, Señor. No quiero ser un apóstata. No quiero que tu nombre sea trastocado por un mal testimonio, porque yo alabo y bendigo tu nombre, y lo alabo y lo bendigo porque tú me atraes a hacerlo. Que para ti sea la honra y la gloria. Y salgas de aquí reflexivo, espiritualmente conmovido, como verdadero creyente. Aborte ya de su proceder acciones que corresponden al anticristo. No vale la pena. No le conviene inclusive. Y como simpatizante de la fe cristiana, crea ya. Si Dios le ha dado la fe para salvación y vida eterna, ya no lo haga esperar. Si hiciésemos así, estaremos haciendo bien. Que el Señor les bendiga.